Hay una persona que públicamente le quiero agradecer que nos acompañe en este acto. Se llama Enrique Barón. Ustedes posiblemente le conozcan más, fue ministro en la época de Felipe González, fue presidente también del Parlamento Europeo, pero no conocen algunas facetas de él. Es presidente de la Fundación de Desarrollo Europea para el Desarrollo de Sociedades de la Información, junto con José María Gil Robles. Es presidente también de la Fundación Yedid Menuhin. Pero tiene otra faceta más, que es escritor. Es escritor. Y precisamente la presencia de él aquí y la presencia de este premiado está vinculado, pues hace unos días que presentó su libro, precisamente ese tema de que hablemos de Europa y qué Europa tenemos, qué Europa queremos, ¿no? Que además va a ser la convocatoria en el 14 de junio de los Premios Ciudadanos Europeos, que los haremos aquí. La Europa que tenemos y la Europa que queremos. Y además es un proyecto que van a participar en ese concurso el sector de edades entre 14 y 17 años, toda la juventud, institutos públicos y los liceos, para recoger, lógicamente, la multiculturalidad de los diferentes países de la Unión Europea. Enrique Barón, por favor, sube. Y muchas gracias por estar siempre con nosotros, porque es que siempre que le pedimos que venga a entregar un premio, aquí le tenemos. Y curiosamente, debo decir que ha recibido el premio por ser presidente de la Fundación Europea, pero todavía no ha recibido ningún premio por su trayectoria europeísta, que sí lo recibió también Martín Oreja hace poco, es cierto. Sí. O sea que, bueno, no descarte la opción de que a lo mejor recibas en algún momento el premio por tu trayectoria europeísta. Y ahora también vamos a pedir que le vas a entregar el premio a Sanofi. Sanofi tiene un proyecto muy importante también. Está vinculado al sector farmacéutico, hasta el tema de investigación principalmente, y han hecho además un corto muy importante que se llama Hoy Mismo, que está desarrollado por Sanofi y que además el director y productor es Albert Soler. Sí. Y entonces son cosas que hay que conocerlas también, porque de alguna forma es transmitir lo que ellos tienen, el sentir y la filosofía de Sanofi. Pues primero entrego a Sanofi. Bueno, Víctor, ante todo hay un premio al que creo que no puedo presentarme, que es el de los jóvenes de 14 a 17 años. Bueno, no toca. Pero, ante todo, bueno, yo expresar mi satisfacción por estar de nuevo en la convocatoria de unos premios que llevan el nombre de Ciudadano. Me siento muy honrado y además aprovecho para recordar que cuando hablamos de ciudadanía no solamente somos ciudadanos españoles, gracias a la Constitución de 1978, sino que además somos ciudadanos europeos y que fuimos precisamente, me tocó a mí como presidente del Parlamento y al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en el Tratado de Maastricht, fuimos los que introdujimos en Europa el concepto de ciudadanía y yo me siento muy honrado y muy orgulloso de ello y además creo que cada vez es más importante y tiene más futuro la ciudadanía europea. No solo el euro, también la ciudadanía. Y dicho esto, en primer lugar voy a felicitar a Sanofi, que es un caso muy europeo. Yo la verdad es que, bueno, habrán visto que hay un folleto muy bien hecho de presentación de Sanofi que se ha puesto a disposición y que me ha permitido también, en cierto modo, reconstruir mi vida europea, porque, en primer lugar, Sanofi tiene en su historia una relación muy importante con uno de los grandes europeos y benefactores de la humanidad, con Louis Pasteur, que fue precisamente uno de los grandes descubridores e investigadores de la vacuna. Yo cuando estudiaba en París vivía muy cerca del Instituto Pasteur y además Sanofi también tiene como origen más cercano una empresa que yo la conocí, vamos, y utilicé también sus productos, que era Rompulan, que luego se fusionó con la Höchst alemana y han creado Sanofi, que es una empresa que está en todo el mundo, creo que está en más de 100 países, 110 países, que da trabajo a 120.000 personas y que es muy importante en el desarrollo de la investigación, especialmente en temas
tan importantes para la medicina preventiva como es todo lo que se refiere a vacunas, o también el tratamiento de enfermedades como puede ser la diabetes, la oncología. Y incluso he visto que tienen una que en este momento me interesa porque estoy con un catarro alérgico, que es, y he visto que también trabaja en eso, pero vamos, no voy a pedirle que a la doctora que hoy en día se ocupe de ese tema. Pero en fin, en cualquier caso, creo que Sanofi es una empresa, como he dicho, europea con vocación mundial y con vocación de servicio en un frente muy importante, que es el frente de la salud, porque, y en esto me permitirá Manuel y Víctor que no que les corrija, sino que diga que estamos hablando hoy todos de lo mismo, es decir, cuando hablamos de ciudadanía y hablamos del agua, que es un elemento básico de la vida, y hablamos de la cultura, estamos hablando de facetas de una misma cultura, de una misma civilización, incluso que la tenemos que defender, como muy bien ha dicho la subsecretaria, y que conviene que investiguemos nuestras raíces, y a mí me ha dejado admirado el trabajo arqueológico que se está haciendo en Baena. Bueno, hoy mismo cualquiera de las personas que trabajamos en Sanofi podíamos haber protagonizado el documental porque refleja muy bien lo que es nuestro trabajo diario. Y en nombre de todos los que formamos parte de Sanofi España, quiero agradecer muy sinceramente al presidente y al jurado de los Premios Ciudadanos este reconocimiento. Este premio supone muchísimo orgullo para nosotros y además es un acicate para seguir trabajando día a día en lo que es realmente nuestra razón de ser, mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes y de sus familias. El Premio Ciudadanos es realmente muy importante para nosotros. Lo habitual es que de cara a la industria farmacéutica lo que se nos reconozca ocasionalmente es nuestra labor en la investigación y en el desarrollo de medicamentos, pero no es habitual que se reconozca nuestra labor social y nuestra contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario español, un tema que todos los días intentamos realizar en Sanofi. No solamente en nuestra compañía, sino en el resto de las compañías del sector, nos esforzamos cada día para que los ciudadanos, justamente estos a los que los premios quieren reconocer, perciban que realmente trabajamos para conseguir mejorar su calidad de vida o curar o cronificar muchas de las enfermedades que les afectan. En la industria farmacéutica no solamente trabajamos desarrollando medicamentos, test diagnósticos, telemedicina o colaborando con programas de educación sanitaria. También nos esforzamos para que todos los pacientes tengan acceso a los medicamentos, a los más innovadores, sea cual sea el lugar que vivan y sea cual sea la enfermedad que padezcan. Y gracias a la investigación y al desarrollo de medicamentos y otras tecnologías, hemos logrado cronificar muchas enfermedades antes mortales como la diabetes, hemos conseguido curar o cronificar el cáncer o hemos logrado erradicar enfermedades antes devastadoras gracias a las vacunas. 2013 es el año también de las enfermedades raras y en Sanofi, a través de nuestra división de Genzyme, llevamos más de 30 años fabricando y poniendo a disposición de los pacientes medicamentos para esas enfermedades raras que tienen nombres muy raros y que a lo mejor ustedes no han oído, como el Pompe, el Fabry o la enfermedad de Gaucher. Y además nuestra obligación es seguir invirtiendo en investigación porque sabemos que todavía nos queda un largo camino para recorrer, muchas enfermedades para curar y muchos pacientes cuya esperanza está ligada a la llegada de nuevos medicamentos. Sin embargo, somos plenamente conscientes que la imagen que se tiene de nosotros, de la industria farmacéutica, es mejorable. Sabemos que tenemos que esforzarnos muchísimo más y mucho más que otros sectores para explicar nuestra razón de ser, nuestra misión, nuestro foco en las personas y en los pacientes. Y por eso es importante contar nuestro trabajo. Por todo ello, en Sanofi llevamos mucho tiempo pensando en cómo podríamos mostrarles este esfuerzo diario de todas las personas que forman parte del sistema de salud, no solamente de la industria farmacéutica, pero desde el punto de vista de los pacientes, que son y deben de seguir siendo el centro del sistema, y los esfuerzos de los profesionales sanitarios o de las autoridades. Y por ello es por lo que decidimos embarcarnos en este proyecto innovador y diferente. Y de esta reflexión nació el documental Hoy Mismo, un documental que está dirigido y producido por Albert Solé y cuyo objetivo es contar desde dentro y desde la perspectiva de las personas cómo funciona el día a día de nuestro trabajo.
Hoy mismo quiero destacar el papel que jugamos todos los agentes que formamos parte del sistema de salud y, como decía antes, y quiero insistir mucho, he querido hacerlo desde la perspectiva de las personas, de aquellas que cada día y desde sus respectivos trabajos aportan su grano de arena para que el paciente pueda tener una adecuada calidad asistencial. Y hoy mismo es un ejercicio de transparencia y una vía para insistir en que todas las personas que trabajamos en el mundo de la salud lo hacemos con un único objetivo, que es mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Y no quiero dejar pasar esta ocasión para reconocer y admirar mi profundo reconocimiento del trabajo diario de todos los profesionales sanitarios de este país. Su conocimiento, profesionalidad, vocación y esfuerzo es absolutamente crucial para conseguir mantener los altos estándares de calidad de nuestro sistema. Y, por supuesto, unas palabras también para los pacientes. Sabemos lo que implica afrontar una enfermedad. Sabemos que muchos de ellos siguen con la esperanza de la llegada de un tratamiento que les cure. Y sabemos que cada día que pasa es un reto y una esperanza para ellos. Nuestro compromiso con ellos es inquebrantable y para ellos y sus familias es también este premio. Muchísimas gracias al jurado por este reconocimiento. Buenas noches.